Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y es un placer poder estar en esta mañana con ustedes para hablar de este tercer capítulo de la etiología que nos dice pues las preguntas que nosotros mm, queríamos saber acerca de la salud y la enfermedad mental y emocional. Bueno, pues vamos a escucharla dentro de un rato. Por aquí está nuestra compañera Marta que va a estar dirigiendo el el tema y la reflexión del día de hoy, ¿verdad? Y posteriormente estará con nosotros Marla, que dará continuación a la parte subsiguiente donde ustedes comparten con nosotros. Bienvenidos sean todos los presentes y los que se han de añadir también sean bienvenidos. Adelante, Marta. Buenos días, señor Virto, buenos días a todos los que estamos aquí presentes, los que están por llegar. Gracias por estar aquí, son bienvenidos. Soy Marta Lorena y estoy muy contenta de estar aquí. Iniciamos entonces con la reflexión del 25 de septiembre. Si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas esas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Jueces 13:23. Este es un tipo de promesa deducida por lógica. Es una inferencia extraída válidamente de hechos comprobables. No era probable que el Señor hubiera revelado a Manoa y a su mujer que les nacería un hijo, y sin embargo, que tuviera en su corazón el propósito de destruirlos. La mujer razonó bien, y haríamos bien si siguiéramos su línea de argumentación. El Padre ha aceptado el grandioso sacrificio del Calvario y ha declarado que está muy complacido con él. ¿Cómo podría tener ahora la intención de matarnos? ¿Por qué existiría la necesidad de un sustituto si el pecador debe morir? El sacrificio aceptado de Jesús pone un fin al temor. El Señor nos ha mostrado nuestra elección, nuestra adopción, nuestra unión con Cristo, nuestras bodas con el amado. ¿Cómo podría destruirnos ahora? Las promesas están cargadas de bendiciones que exigen que seamos preservados para la vida eterna. No es posible que el Señor nos deseche y sin embargo que cumpla con su pacto. El pasado nos asegura y el futuro nos reasegura. No moriremos, sino que viviremos, pues hemos visto a Jesús y en él hemos visto al Padre por medio de la iluminación del Espíritu Santo. Por causa de esta mirada que genera vida, hemos de vivir para siempre. Fin de la reflexión, señor Víctor, es su turno. Bien. ¿Por qué se pensaría que Dios quiere ver morir a la humanidad? Bueno, la falsa idea de que Dios elige a las personas para morir. Esa falsa idea permea por toda la sociedad llamada cristiana. Sin embargo, esa versión es errónea. ¿Por qué? Porque Dios es dador de vida y la muerte no está en la vida, sino que la vida provee vida. Cuando podemos entender la primera ley de la Génesis, que la primera ley de la biogénesis nos dice claramente que la vida solo proviene de la vida, no de la muerte. La muerte no es un acto que Dios haya promovido, no, es una consecuencia por la desobediencia, primeramente de un ser espiritual y posteriormente de un ser carnal. Ambos desobedecieron a Dios.
eligieron sus propios caminos y determinaron abandonar a la vida. Y por eso la muerte pasó a todos los seres humanos. Todos los seres humanos estábamos condenados a una muerte por causa de la transgresión de la ley de ese ser espiritual que hoy es conocido como diablo o Satanás, o serpiente antigua, o dragón escarlata. Así es que la muerte no proviene de Dios, sino proviene de la rebelión contra la vida. De ahí proviene la muerte. Esto significa que Dios no quiere que nosotros muramos, porque dice, de tal manera amó Dios a todas las almas, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él ponga su confianza, su fe, no sea muerto, no muera, mas tenga vida eterna. Entendiendo a esto, este versículo de San Juan 3:16, podemos ver que lo que Dios quiere es darnos vida porque estamos muertos. No quiere darnos la muerte, ni quiere que nosotros muramos. Él quiere que todos procedamos a arrepentirnos para obtener la existencia, para obtener la vida. Por eso la invitación de Él cuando dice, vengan a mí los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. O cuando sigue diciendo, vengan a mí y estemos a cuentas, y yo los limpiaré de todo mal. Y aún más cuando dice, vengan a mí, límpiense de la maldad, y yo estoy con ustedes. Acérquense a mí, dice. El llamamiento de Dios es que nos acerquemos a la vida, que dejemos la muerte y nos acerquemos a la vida, que abandonemos los pensamientos de enfermedad y nos acerquemos a la vida. Pero tenemos que estar entendidos de lo que significa la muerte, porque escuchamos, muere un niño y dice, hay un angelito para Dios. Dios no quiere ningún angelito. Y no se ha muerto para ser parte de un séquito de ángeles. Los ángeles fueron creados y están hechos para diferentes servicios. Los serafines para alabanza y gloria de Dios. El arcángel Miguel para detener al enemigo. Y Gabriel para instruir, para enseñar. Y cada uno de los ángeles tiene un trabajo definido, un ministerio definido. Y uno de sus trabajos es cuidar a la humanidad. Y cuidarla no significa quitarle la probabilidad de morir o sufrir un accidente. Eso es una ley de probabilidades dentro del reino de Dios como el reino de Satanás, que es el reino de esta sociedad en la que estamos viviendo. Entonces, Dios es dador de vida. Si se muere una persona, no es porque Dios quiso que se fuera. No, Dios no ha querido que se fuera. Ha querido que tenga vida. Pero llegó su tiempo cíclico o las circunstancias que se produjeron para que esa persona muriera. Y el ángel de la muerte no es Dios. La consecuencia del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si el regalo es la vida eterna, significa que usted ni yo somos eternos.
que Dios quiere darnos una vida eterna, una vida permanente. Por eso su palabra nos asegura que hoy podemos sanar de nuestras emociones y pensamientos. Eso es lo que asegura su palabra. Hoy, en este presente. Y nos asegura un futuro mejor. Por eso conviene vivir con Dios. Conviene andar con el Dios del amor. Pero hay que conocerlo para amarlo. Y no colgar de milagros que Él no ha hecho. Gracias. Adelante, Marta. Muchas gracias, señor Víctor. Bueno, continuamos entonces con la lectura del capítulo 3 de las leyes de la enfermedad mental y emocional, que dice así: todo lo que usted siempre quiso saber acerca de la enfermedad mental y emocional, pero temía preguntar. Ya que la mayoría desea saber más acerca de la enfermedad mental y emocional, a menudo por razones muy personales, pero casi siempre temen preguntar por miedo de ser acusados de padecerla y ser rechazados. Queremos ahora salvar ese escollo y dar a los miembros los antiguos secretos de todo lo que usted siempre quiso acerca de la enfermedad, saber acerca de la enfermedad mental y emocional. Pero temía preguntar. Es casi imposible que esta información pueda obtenerse en otra parte. Somos personas que hemos padecido de la enfermedad mental y emocional y nos hemos recuperado. Así es que podemos hablarles de las dos caras de la moneda. Podemos decirles la verdad acerca de la enfermedad, de la recuperación y la salud, cómo nos sentíamos, cómo fuimos, cómo es la tortura que se padece con esta enfermedad, que es locura, cómo contribuimos a enfermarnos, cómo es la enfermedad y cuáles son las causas y su cura. Queremos compartir con usted estos secretos, los cuales a menudo son poco aceptados por los profesionales en el campo de la salud mental. Cuando estos hechos hayan sido asimilados, usted podrá sostener sus propios puntos de vista en conversaciones acerca de la enfermedad mental y emocional con cualquiera o cualquier grupo. Será lo más parecido a un experto en la materia, ya que solo aquellos que la han padecido y se han recuperado son los únicos expertos en esta materia. Un completo conocimiento de las causas de la enfermedad que aquí detallamos pondrá en claro sus ideas acerca del problema número 1 del país. Le permitirá ser comprensivo y más tolerante con sus semejantes, mejorar su propia vida y sentirse saludable y feliz. Como lo prometimos, aquí detallamos todo lo que usted siempre quiso saber acerca de la enfermedad mental y emocional, pero temía preguntar. Primero, la enfermedad mental y emocional es una enfermedad. Segundo, la enfermedad mental y emocional es curable. Tercero, esta enfermedad puede ser y es padecida por personas de todas las clases sociales, sin importar su edad, educación, posición social o económica. Cuarto, esta enfermedad puede verdaderamente incapacitar al individuo. Él no finge su padecimiento, está verdaderamente enfermo. Quinto, la enfermedad mental y emocional es una enfermedad espiritual. No existe nada malo en la mente, únicamente que es dominada por las emociones. Sexto, esta enfermedad es causada por el egoísmo innato y su consecuente incapacidad de amar. Séptimo, se cura por medio de la eliminación del egoísmo y la adquisición y la práctica
de la capacidad de amar. Octavo, la persona enferma no tiene la intención de hacer lo que hace. Ella está enferma y es dominada por las emociones compulsivas que no puede controlar. Noveno, la enfermedad y sus manifestaciones son verdaderamente dolorosas y casi intolerables. La persona enferma realmente sufre un tormento infernal. Esta enfermedad bien pudiera ser la experiencia más dolorosa que un ser humano puede experimentar. Décimo, no es locura, excepto para términos legales. Los psiquiatras, médicos o psicólogos no aceptan este concepto. Las personas mental y emocionalmente enfermas saben lo que están haciendo, pero no pueden evitarlo debido a las emociones descontroladas. Son 20, Víctor. Si quiere, paramos aquí en la 10 o continúo hasta la 20. Gracias, Marta. La enfermedad mental emocional es una. Y su origen, su origen es el rompimiento o salirse de curso o quebrantamiento de una regla. Nosotros hemos nacido con un egoísmo nato controlado. O sea que el egoísmo no está puesto en nosotros para dañar nuestras vidas. El amor propio es un egoísmo controlado. Ayer no me había alimentado en todo el día y en la tarde hice algo ligero. Había dos personas ahí, pero yo no les invité a comer, porque apenas ese alimento era para mí. No podía invitarles de mi alimento, porque entonces, ¿dónde quedo yo? Cada uno tendría que comer en su habitación o en su casa. Y eso es un egoísmo amoroso. Es un amor propio. De acuerdo a las circunstancias, es un amor propio. Nadie está obligado a darle su alimento a otra persona. Y este amor propio me salva, me conserva la vida. Por eso es importante comprender que nosotros hemos nacido con un amor propio, pero no sabemos amar a las demás personas, ni tampoco sabemos cómo amarnos, porque hemos nacido sin experiencia en ese desarrollo. Los aprendizajes emocionales que tiene un bebé, ellos le van dando forma a dos cosas: virtudes y defectos. ¿Cómo se forma una virtud? Cuando el bebé es guiado para compartir con otros niños, cuando el bebé es guiado para ser responsable de sus juguetes, cuando el bebé es educado, va formando habilidades
que se convertirán en patrones de conductas virtuosos. Pero cuando el bebé simplemente hace lo que él quiere, como él quiere, cuando lo que él quiere y te gana en un berrinche, entonces el bebé está afirmando su mal carácter. Su mal carácter, su defecto de carácter, un patrón de conducta defectuoso. Porque él se guía por el instinto. Y el instinto se maneja a través del deseo y el placer que forman una emoción. Una emoción da a luz a un resentimiento. Si esa emoción es bien gestionada, da a luz a un resentimiento positivo. Si esa emoción no es gestionada adecuadamente, da a luz un acto egoísta, un defecto de carácter. Por eso entendemos que el problema básico, la raíz básica, no es el egoísmo, sino que es la falta de capacidad de gestión emocional para dominar al instinto natural. Cuando el amor propio pasa, sobrepasa la línea, una línea, el amor propio se convierte en un acto egoísta que va en contra de la naturaleza, es decir, en contra de la vida. Se convierte en una enfermedad. Pero cuando controlamos el amor propio, cuando aprendemos a desarrollar el amor hacia nosotros y el amor hacia otras personas, entonces la gestión emocional va a generar virtudes. ¿Por qué? Porque estoy determinando algunas cosas. Sin embargo, todos los seres humanos hemos nacido en la muerte. Es decir, hemos nacido con la predisposición de la enfermedad mental emocional que su origen es un problema espiritual. Y cuando hablamos del origen del problema espiritual, estamos hablando de los pensamientos erróneos y los pensamientos correctos. Cuando Grover escribe el primer capítulo de la etiología, donde nos habla de la ortopsicología que funciona, está hablando de la correcta manera de pensar que da a luz la salud mental. Cuando nosotros superamos una enfermedad, es porque nosotros estamos recuperándonos, porque nosotros estamos sanando nuestras emociones. Solo que la sanidad emocional tenemos que comprender cómo es importante trabajar esto. ¿Por qué? Bueno, porque como hemos crecido con defectos de carácter, necesitamos destruir el defecto de carácter para construir una virtud. Porque todo defecto de carácter proviene del amor propio, de un instinto desbocado, de un instinto fuera de control. Pero cuando controlamos a ese instinto y lo ponemos en su sitio, entonces ese defecto, que era nuestro defecto, se convierte en una virtud. Por ejemplo, alguien me decía que la codependencia era el origen de la enfermedad, pero no puede ser el origen de la enfermedad la codependencia.
porque la codependencia es formada por el instinto desbocado. La codependencia es un efecto de la enfermedad, es un síntoma de la enfermedad, no es el origen de la enfermedad. Porque cuando entendemos cómo funcionamos, vamos a aprender esto. Si la codependencia es un defecto, una enfermedad, un defecto de carácter, entonces una acción negativa, entonces la dependencia emocional es mala, no. La dependencia emocional no es mala, pero cuando nos extralimitamos en nuestra dependencia emocional, se convierte en una codependencia. Por eso, la enfermedad es la exageración de la dependencia emocional sobre una cosa, una persona, una situación, etc. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo si soy codependiente, si tengo ese defecto de carácter, esa, esa, ese síntoma de mi enfermedad, porque no es la enfermedad, sino es un síntoma? ¿Cómo puedo cambiar ese síntoma? Pues tengo que ir a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Sus pensamientos equivocados, sus falsas creencias, sus pensamientos infantiloides torcidos. Ese es el origen. Hemos torcido nuestras mentes hacia una forma destructiva de pensar. Tenemos que cambiar los patrones mentales, los pensamientos, porque pensamiento es espíritu, espíritu es pensamiento. Un pensamiento equivocado es un mal espíritu y un pensamiento correcto es un buen espíritu. Entonces tengo que corregir lo que está mal en mi historia mental. Tengo que corregir esas acciones que causaron dolor y bajeza moral en mi vida y destrucción física y mental. Tengo que cambiar esa manera de pensar, esa forma de pensar. Por eso, invariablemente, tenemos en nosotros la salud y la enfermedad. En parte estamos sanos y en parte estamos enfermos. Y podemos verlo simple y sencillamente en la descripción de una manzana podrida. Hemos visto en el mercado a veces las manzanas que están golpeadas, mayugadas, y que esa parte está corrompida. Es como un tumor. Pero si quitamos esa parte que está corrupta, tenemos la parte de la manzana, pero esa parte de la manzana toda está sana. En el caso nuestro, como no somos manzanas, sino seres humanos, cuando sanamos esa área, nuestras vidas se favorecen, crecen, crecemos en un buen carácter y aprendemos a tener dependencias sanas emocionalmente. No nos atamos a ninguna persona y aprendemos a tener dominio de nosotros mismos y aprendemos también a manejar nuestras emociones de tal manera que lo que hagan las personas que están fuera de nosotros no
afecte terriblemente nuestras vidas. Cuando las personas son hipersensibles, es un síntoma de la enfermedad, la hipersensibilidad. Es bueno ser sensible, pero la hipersensibilidad es una enfermedad, es un síntoma, es parte de la enfermedad, es un síntoma de la enfermedad, como el alcoholismo es un síntoma, no es la enfermedad. Cuando entendemos estas cosas, podemos nosotros revalorar nuestra manera de pensar y empezar a cambiar esos datos negativos por los datos correctos que ayudan al buen vivir de nuestro ser interno. En relación a la importancia y la necesidad de la fe en una fuerza suprema, en un Dios que debe de ser amoroso y que no está sujeto a mi condición de pensamiento, es decir, un Dios amoroso que es amoroso y que no está sujeto, ese amor no está sujeto a mi entendimiento conceptual de lo que es el amor. No está sujeto a eso. Es un Dios poderoso y todopoderoso, que el amor es para él una manera de ser, ya que el amor, la palabra amor, en su esencia significa eternidad. Nosotros no somos eternos, pero podemos amar a través del Dios de la eternidad, porque Él nos va a enseñar cómo amarnos a nosotros mismos, porque Él creó las leyes de la salud mental y emocional para que nosotros pudiéramos ser rescatados del error en que estábamos viviendo. Aquellos que vivimos esclavizados de nuestros defectos de carácter y malas formas de ser, hoy podemos atestiguar que realmente la salud mental, emocional existe, que es real y que nuestra enfermedad de las emociones es curable. Una persona codependiente jamás tiene por qué volver a ser codependiente una vez que adquiere su carácter, una vez que comprende que si corre hacia ese lado, siempre va a terminar mal. Como un alcohólico nunca tiene por qué volver a beber si ha llegado a la plena convicción de que esa manera de ser destruye su espiritualidad y su esencia principal. Tampoco una persona que está deprimida tiene por qué estar deprimida siempre, o no tiene por qué correr a esconderse en la depresión. Cuando entiende el por qué llegó a estar depresivo y cómo pudo romper con esa depresión, descubrió la clave de la sanidad en cuanto a la depresión se refiere. Y no tenemos jamás por qué volver a estar deprimidos. En estas maneras es como nosotros entendemos la sanidad de nuestras emociones. Y no estoy hablando de perfección. Estoy hablando de sanidad, de avance en el camino de la recuperación. Estoy hablando de crecimiento espiritual, de crecimiento en carácter, no en la práctica egocéntrica de nuestros defectos, de nuestras concupiscencias o deseos desmedidos, porque son los deseos desmedidos los que nos llevan al fondo, a la tristeza.
queremos nosotros sanar emocionalmente, por eso existe una técnica de recuperación conocida como 12 pasos de recuperación. Y cuando comprendemos esta técnica y cuando comprendemos la forma de ponerla por obra, empezamos a sanar, porque entre más dependamos de la fuente principal de la vida, que es Dios, entre más dependencia tengamos de Dios, más independencia tenemos de los seres humanos. Y esto no significa que nos vamos a aislar, que nos vamos a convertir en ermitaños o que nos vamos a ir al desierto a vivir. No, no. Significa que podremos andar entre las personas como personas normales, pero no siendo normales, porque nunca volveremos a ser normal una vez que empecemos a curarnos la enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ser normales? Porque lo normal en el mundo es la enfermedad. Eso es lo normal. Si el 95 al 97% de los seres humanos sufren de una enfermedad emocional, ¿qué es lo normal? Pues lo normal es que las personas estén enfermas emocionalmente, vivan en una muerte espiritual. Eso es lo normal. Lo anormal es que tengan vida y que a pesar de los problemas y situaciones que pueda vivir la persona, tenga un estado anímico estable y un pensamiento amoroso y positivo. Eso no es normal. Es una acción sobrenatural entre el espíritu humano y el espíritu de un Dios amoroso. Pero ¿cómo llegar ahí? ¿Cómo alcanzar ese camino? Se va a alcanzar a medida que nosotros nos vayamos entregando de manera constante a razonar, pensar, actuar bajo los pensamientos de un Dios amoroso, bajo el pensamiento de un Dios que quiere mi bien, porque todos los pensamientos de Dios son para el bien de la humanidad, no para destruirla, no para regocijarse en estar uh, dándole al hombre castigo tras castigo o haciéndolo sufrir, ¿no? Como alguien que se regocija en la tortura. No, Dios es amor, Dios no es así. Por eso, cuando hablamos de estas reglas, lo que hemos descubierto acerca de la enfermedad y lo que hemos practicado para lograr un estado de salud mental, que pasa el entendimiento de la gente, de las personas comunes. ¿Cómo puedes estar tan a gusto ahí? ¿Cómo puedo estar tan a gusto? ¿Qué no se te acaba de morir tu mamá allá? Y la fuimos y la enterramos. Y tú tan campante ahí. ¿Y qué quieres? Que me ponga a llorar para que tú digas, ay, cuánto amaba a su mamá. Que me ponga triste y que me ponga depresivo y me vuelva un enfermo crónico por la muerte de mi madre. No lo voy a hacer. Ella vivió su vida y llegó su final. El mío llegará después. Ella está descansando porque ni modo, es parte de una ley.
Y necesitamos aceptar ese hecho. Ay, pues no te comprendo. Pues sí, no me comprendes ni me vas a comprender mientras no entiendas que es una ley natural y que yo no tengo por qué demostrarle a nadie mi dolor, mi amor y mi sufrimiento por mi madre. Eso lo sé yo y lo supo ella y lo sabe Dios. Pero no tengo que hacer un acto de circo para que la gente piense cuánto le dolió su mamá. Yo te voy a decir que si te duele, te voy a decir mucho, mucho, mucho te duele eso. Es tu dependencia emocional o un estado de culpa o tu miedo lo que te hace ser así. O sea, no es la salud mental, es la enfermedad lo que te hace sufrir. Y eso es lo normal. Por eso nunca nosotros seremos seres normales. A las personas que están saludablemente enfermas les llaman genios, locos, santos. Así le llaman. ¿Por qué? Porque las personas comúnmente enfermas no pueden comprender. Si yo hice un acto negativo y la sociedad me marca con un acto negativo, bueno, la sociedad me marcó con ese acto negativo, pero ese acto yo no soy. Fue un pasaje oscuro de mi vida, pero yo no soy ese acto. Yo no tengo por qué estar triste, porque yo lo he superado. Pero la sociedad no, y sigue enferma y odia, y siente venganza, y siente codicia y envidia, y siente enojo, coraje. Porque, ¿qué es lo que desean entonces? Las leyes se establecen para que las personas que cometan un delito cumplan su delito y se reintegren a la sociedad. Y parte de la sociedad te acepta y parte de la sociedad te rechaza por su enfermedad, por sus miedos, por sus temores, por sus falsas creencias, promoviéndose en ellos dolor y sufrimiento. Pero si nosotros aceptamos lo que hemos hecho con responsabilidad y no nos atamos a un recuerdo o no vivimos por lo que diga X, Y o Z, nosotros empezamos a ser saludables. Así que pueden decir, hablar, pensar lo que quieran las personas. Cuando decimos que no le tenemos miedo al pasado, es porque nada de lo que puedan decir las personas de nuestros errores puede dañarnos. Daña a las otras personas. Hay un dicho que dice, tonto es aquel que comienza un rumor. Estúpido es el que lo cree. Y voy a decir una palabra. Dice, y pendejo es el que actúa por causa de ese rumor. Porque no va a los hechos. Se une a una sociedad desquiciada y vengativa, pero no tiene su propio criterio para valorar los hechos de una persona.
En una película, un artista dice, ¿y qué te parece? Soy cazarrecompensa. La sociedad no me ve muy bien, pero tú, ¿qué opinas? Y la otra persona respondió, si es conforme a la ley y se hace bien, pues no es más que un oficio más. Ahí vemos la sanidad mental, donde no están los prejuicios. Es un asesino por dinero, porque si la ley estipula una recompensa por alguien, es porque lo quiere encontrar y porque tienen delitos que pagar. Y si esas personas arriesgan sus vidas para tomar a alguien, para capturar a alguien, es un oficio. No es lo mismo que hace la policía cuando investiga y toman a las personas y a veces matan a los que se oponen. Es la misma ley. La diferencia que ese poder se le da a una persona que tiene una capacidad de investigación y que tiene un entendimiento de la ley. Es un oficio más. Pero los prejuicios dirían no. Los religiosos dirían, Dios los va a mandar al infierno. Y así, cada quien con su propia idea de las cosas. Pero cuando estamos sanos, podemos entender que esos oficios en muchas ocasiones son males necesarios para lograr capturar a quien evade la justicia. Por eso nosotros debemos de romper con los prejuicios y comprender la realidad. Pero en vez de eso, juzgamos a la gente, sentenciamos a la gente, porque el enfermo tiene un pensamiento de perfeccionismo. Y si hay alguien perfecto humanamente hablando, yo todavía no lo conozco. No conozco a uno perfecto. Al único que entiendo que ha sido perfecto a través de la historia es Jesucristo. Pero de ahí en fuera, ninguno. Por eso es importante entender que en el desarrollo de nuestras vidas vamos a manifestar dos tipos de acciones, enfermedad y salud. Es una contrariedad, pero la persona no sabe que la padece. Y la persona a veces no puede evitar ser de esa manera, porque toda la vida ha sido así. Y no puede evitar ser así. Como el neurótico que después de gritarle a los hijos o de golpearlos o de romper los muebles de su casa, le duele haberlo hecho. Por eso es que les dice que le duele haberlo hecho, pero puede llorar y pedir perdón y decir como niño no volveré a hacerlo, te lo prometo. Y lo vuelve a hacer, porque es una memoria de reacción, es lo que no entienden. Es una memoria de reacción, es algo que tiene que cambiar, que él lo tiene que cambiar, pero no sabe cómo. Hay que explicarle cómo cambiar esa memoria de reacción para que ya no
lastime a su esposa o golpee a sus hijos o rompa los muebles de la casa o rompa con las fibras morales de la familia. Cuando la persona logra entender esta acción y empieza a trabajar en esto, porque esto es un proceso y va a ser difícil y doloroso, pero no imposible. Pero lo mejor va a ser el resultado, lo que se llegó a ganar, la actitud nueva que se formó en la persona. Eso es lo que va a valer la pena. Porque entonces la persona se da cuenta que no golpea a los hijos, que ahora dialoga. La persona se va a dar cuenta que ya no va a agarrar el televisor para darle contra el suelo, que ya no va a vociferarle a su esposo o a su esposa, que no tiene necesidad de eso, porque su memoria de reacción cambió, porque le dio una nueva formación, un nuevo hábito en su manera de reaccionar. El defecto de carácter se convierte en una virtud. Así es como nosotros empezamos a comprender cómo es que sufrimos un cambio profundo de personalidad para llegar a ser más estables. El amor no es miel sobre hojuelas. El amor es la comprensión de una realidad. Y reconocemos nuestros límites, nuestros alcances, lo que yo no puedo hacer. Y reconocemos lo que sí puedo hacer. Y sabemos la diferencia. Si una persona no sabe hacer un oficio, cualquier oficio que sea, ya sea que sea una mujer que no sabe cocinar, una mujer que no sabe coser, o un hombre que no sepa la jardinería, o un hombre que no sepa electricidad. El hecho de que no sepan no significa que no puedan llegar a saberlo. Si ellos se ordenan y hacen cambios profundos, la mujer va a aprender a coser y la mujer va a aprender a hacer comidas, pero es un proceso. Quizás las primeras comidas se le quemen o no le dé el sazón adecuado. Y la mujer que corta los patrones para hacer un vestido y quiere coser o cose, se equivocará algunas veces, pero si el esfuerzo de cada una de esas mujeres, una en la cocina y otra en la costura, se volverán profesionales. Y esa virtud que no tenían de cocinar y la otra de costura, se va a convertir en un beneficio para ella y para su familia. Entonces, ¿qué se necesitó para que estos dos neófitos o estas dos neófitas
Neófito significa principiantes, personas que no saben pero que quieren saber. Todos somos neófitos en muchos aspectos. Tenemos que vivir un proceso para aprender. Y aún algunos aprenderán muy bien, otros regular, otros no tan mal, pero tampoco tan buenos, y otros serán excelentes. Lo mismo en el hombre de la jardinería o el hombre que quiere aprender electricidad. Tendrá que aprender valores, colores y, y formas de cómo conducir la electricidad, cuáles son los números de cable, etcétera, los tubos que pueden conducirlo y el por qué, cuántos cables puede meter en un tubo de media pulgada o de 1 pulgada. Las cosas que cada quien tiene que desarrollar, como en la jardinería, como en la electricidad, los hombres si perseveran, llegan a tener esos oficios. Entonces, estos hombres pueden perfeccionarse y llegar a ser ingeniero en electricidad y el otro un experto en la jardinería, ¿verdad? Ambos no sabían eso, pero a través del esfuerzo, de la disciplina y la entrega, lograron tener un oficio. Lo mismo sucede en la búsqueda de la salud mental y emocional. Nuestro oficio, nuestra profesión de fe es la sanidad de las emociones. Y cuando estamos en esta profesión de fe, la sanidad de las emociones, significa que permanentemente estamos trabajando y actualizándonos en el entendimiento y la comprensión del espíritu que nos ayuda a transformar nuestras vidas y a disfrutar nuestras vidas de una manera diferente. Podremos hacer lo que hacíamos, algunas mismas cosas, como ir a la playa, como bailar, como cantar, pero cuando tenemos un espíritu saludable, disfrutamos más más de eso que nos agrada, que nos gusta. Aprendemos a estar con nosotros mismos, a dialogar con amor en nuestro interior y a pensar antes de actuar. Así que logramos tener el privilegio de amar a la manera de un Dios vivo, porque el amor es una manera de ser, no es un sentimiento, es una forma de ser, una forma de compartir la vida con otras personas. Comparto la vida porque tengo vida. Y muerte yo no quiero compartir. Me niego a compartir la muerte. Comparto la vida. La experiencia, fortaleza y esperanza. El cómo podemos lograrlo. Por eso de este grupo que según estaba viendo Palabra en Acción, el grupo Palabra en Acción, que fue el primero que abrimos,
su fecha, hace 4 años. Y hace 4 años que hemos estado desarrollando estos temas. Y les aseguro que yo no pienso como hace 4 años. Hace 4 años yo pensaba de una manera, pero a través de estar trabajando, llegaron otros recursos, otros entendimientos, otros valores. Y la formación de los 4 años para acá se enriqueció más todavía. Más todavía. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es la recuperación, no la enfermedad. Ese es nuestro objetivo. Y, y es así como entendemos que obediencia, obediencia, un cambio de pensamiento para poder tener un cambio de actitud. Ser honestos con nosotros mismos. Yo sé que quitarse un hábito es difícil, pero no es imposible. Si tenemos un mal hábito, podemos quitarlo, pero no es imposible. Pero sí va a tener que sufrir. La persona va a tener que pagar un precio por el cambio. Y ese precio es el sufrimiento, el dolor. Y muchos no quieren pasar por ahí. Por eso se conforman con abstinencias y no con sobriedad, equilibrio emocional. Bien, eh, hemos llegado ya al final de este análisis, de esta meditación sobre las cosas que necesitamos saber para poder conocer de la enfermedad y cómo nosotros podemos cambiar de enfermos a sanos. Cómo podemos pasar de seres depresivos a seres felices. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a agradecer a Marta por el hecho de haber estado en el servicio con nosotros. Ella tiene otras cositas por ahí que hacer. Y vamos a darle la bienvenida a Marla, que va a continuar con la parte subsiguiente. Pero antes le vamos a pedir a Martita que ella misma se despida de nosotros y para que Marla pueda tomar su lugar.